agradecidos con el Señor por permitir salir al aire, para que usted ahí donde está o donde se encuentra o donde vaya, podamos o escuchar o ver el programa Clínica del Alma. Recuérdense que estamos trayendo el tema: si Jehová no edificare la casa, si Él no la edifica, en vano. Pero si quiere usted ahorita compartir con amigos, dígale, porque seguiremos estudiando este tema tan importante que ha servido de mucho para varias personas. Cuando usted da like, cuando usted me dice me gusta, entonces vemos cuántas personas están entrando y damos gracias a Dios por eso. Esperamos seguir más adelante cada día en cada estos programas. Muy bien. Continuamos con este tema que estamos trayendo ya de algún cuanto tiempo para acá. Y es al respecto de donde dice, más que todo, queremos decir rescatar a la familia el día de hoy. ¿Por qué digo rescatar? Volviendo al origen. Porque tenemos que regresar al origen desde Génesis. Y el origen es Dios. Cuando Dios estableció la familia. Cuando Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Y los hizo con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir el día de hoy con nosotros también. Entonces aquí en el Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican, o sea, los trabajadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan la guardia, o sea, los que están cuidando la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará él su sueño. Entonces estuvimos viendo todo eso, porque puedo decirle que todos anhelamos que pase un periodo crítico, que lo pasemos, que ya no volvamos a esto. Aunque otros, quiero decirles también que ya se acostumbraron. Quieren estar teniendo siempre problemas, como que no viven tranquilos sin el problema, sin estarse gritando, sin estarse peleando. Y creo que es importante ver de dónde viene, de las raíces que vienen esos problemas. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque como ya se acostumbraron, como que no pueden vivir tranquilos sin la pelea. Y esa maldición hay que quitarla, porque eso viene de antepasados. Un estilo de vida que no era correcto. Ya prácticamente por lo dañado, por los celos, por los problemas, por las amarguras que se traen. Entonces ni modo quiere seguirse viviendo así. Pero creo que si nosotros regresamos al origen que es Dios, al origen de Génesis, al principio de la creación, y cuál era el plan, el propósito de Dios para la familia, la pareja, los hijos, porque usted me va a decir, es difícil el día de hoy. Bueno, humanamente es difícil, porque cada quien cuando venimos, podemos decir así, al matrimonio traemos nuestros caracteres, nuestro temperamento, traemos nuestras actitudes, y como digo, casi cada programa lo estoy diciendo, ¿cuál es el problema nuestro? Como no hay una escuela, una universidad, donde preparen a los hombres y a las mujeres para ser esposo y esposa, que eso debería ser tan lindo, pero eso no, pero en que tenemos la palabra. ¿Cuál es el problema? Porque como no entendemos, y como lo hemos explicado, cuando estamos en el noviazgo, es donde tratamos de ver, de explotar aún nuestros instintos sexuales, y lo sacamos al aire, lo sacamos a la luz, lo que está dentro de nosotros. Y es ahí donde nos arruinamos, donde caemos en fornicación, donde caemos pues ya en una relación que no es correcta. Y hemos dicho que la mayoría se tiene que casar, o ya la muchacha está embarazada, o prácticamente como ya tuvieron relación, ya hay que casarse. Y luego puede ser que después, ya que se casaron, vieron la realidad de las cosas, y es ahí donde siguen los conflictos, o están los conflictos, porque no eran compatibles. No estoy diciendo que vamos a tener que buscar
la parte, como cuando se dice la mitad de nuestra naranja. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el problema. Entonces, muchos queremos que ese tiempo crítico pueda pasar. Cuando eso está sucediendo en nuestra sociedad y un alto porcentaje de matrimonios que pasan terminan en separación. Y a lo alto índice de delincuencia, ahora está ese asunto juvenil, está obligado a transformar de hogares disfuncionales, donde prevalecen los conflictos de la pareja. Y ahí ellos se meten a droga, a pandillas, a las maras, para desahogarse. Platicando así con algunos, voy a decir aquí en Estados Unidos, pandilleros, es porque digamos, los padres los dejaban solos. No tenían ese cuidado con ellos. O otros padres que los trataban mal. O sea, no tenían esa paciencia con ellos, de cuando cometían error, los trataban de una manera muy fuerte. O sea, todo eso es lo que estaba pasando. Y aún así, otros que le vieron a la madre meterse con otros hombres. O viceversa, el padre pegándole a la madre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a tomar o a meterse y sacar su cólera con pegarle a otra persona, asaltando, matando. Así es como quieren sacar su cólera. Entonces, mirámoslo bien, la culpa viene de la pareja, porque no supo tratar a su esposa o a su esposo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir la vida matrimonial. Y le estoy hablando, divorcios cuando viene de que se casaron, pero hoy en día hay, póngale un 80% que prefieren no casarse y solamente vivir así juntos. En la iglesia eso está muy, aquí máximo en Estados Unidos, no sé ahorita, no sé de otros países, pero aquí en muchas iglesias, pentecostales, presbiterianas, todo lo que sea iglesia, voy a decir así, hay muchos hogares, o sea, mucha pareja que solamente está unida, está viviendo en unidad, están ahí juntos y a veces viene, voy a decir así, que el esposo quiere, la esposa no quiere. Ahora quiere la esposa, el esposo no quiere, o sea, el marido. Se vuelve de esa manera como venganza o capricho. No quieren firmar ese papel o no quieren la bendición de parte de Dios. Ya, entonces, la pregunta en sí resultaría, voy a decir, muy imposible de resolver porque tantos problemas que existen que atentan contra la institución a un familiar. Ahora yo podría decirle que sí, puede haber respuesta. Sí es posible. Si se suma a esta afirmación otro elemento, la necesidad de volver a Dios. Porque eso es lo importante cuando queremos volver a Dios. O sea, volver a Dios. O sea, volver al origen, a los orígenes. De donde cuando Dios, voy a decir así, puso al hombre y a la mujer y puso el primer matrimonio porque fue Adán el que dijo. Entonces que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, y ellos no tenían padres, pero él ya lo constituyó de esa manera. Entonces, cuando digo yo a los orígenes, a la pauta que aprendemos en el Génesis y a otros pasajes de la Escritura, voy a decir inspirados en el Creador de la familia, que es Dios mismo. Y recuerde que cuando hizo al hombre, dice que los iba a hacer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el primer secreto para todo que vaya bien en la familia, le voy a decir así, viene una pareja, lo vamos a decir por no mencionar nombre, vino una pareja, le dio el giro total en su matrimonio cuando se produjo y comenzaron a buscar a Dios. Y le voy a decir así, ¿qué pasó? Primero fue el esposo. El viernes, como todos los viernes, cuando anticipó que tendría una nueva pelea con su cónyuge, él ya sabía porque cuando llegó, vio cómo estaba su esposa, vio que estaba gritando y todo eso, entonces él se salió. Ya, prefirió ir a un
templo, voy a decir pequeño. En este templo pequeño nos cuenta que donde tocaban música alegre, eran con coros cristianos. Hasta escuchó el mensaje. Y fíjense qué interesante cómo es que Dios permitió esto. Aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y ahí en adelante, cuando, digamos, regresa a la casa, aunque hubieron problemas, él se quedó calmado, porque él siempre se ponía bien enojado cuando la esposa le estaba reclamando, cuando cualquier cosita le reclamaba. Entonces él se quedó callado cuando nunca se quedaba callado. Por eso es que los problemas no era tan fácil de resolverlo, porque se necesitan dos que estén peleando para continuar, pero se necesita que uno calle para que el otro también tenga que callar, porque después solo queda hablando solo. Entonces, viene él y hizo esto, y se quedó callado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que entonces impactó en la esposa. Cuando ya vio que ese fin de semana, vamos a decir así, pasó el sábado, el domingo, y él no peleó ni reclamó. Entonces, ¿qué pasó con la esposa? Luego, tanto la esposa como los hijos adolescentes terminaron yendo a la iglesia. Son casos aislados, ¿ya? Pero hubo uno que determinó arreglar las cosas. Le puse el ejemplo ahorita del esposo, porque en la mayoría son las mujeres que buscan la iglesia. Un porcentaje altísimo que usted ve, y dentro de las congregaciones son mujeres las que hay solas. Los esposos no están en la congregación. Pero ahora, ¿qué pasa? Por eso le puse que voy a decir muy aislado, cuando el esposo decidió salir, pero él no salió a ir a buscar la iglesia, sino él decidió salir a caminar, porque dice que le habían estado aconsejando que mejor saliera a caminar, a darse un poco de aire, cuando pasó por esa iglesia pequeña. Y oyó cantos y le gustó. Y le llamó la atención y entró, y fue cuando escuchó el mensaje, como estoy repitiendo otra vez, y aceptó a Jesucristo. Aceptó a Jesucristo como su Salvador. Ahí hablando con el pastor o con algún consejero le dijo, y entonces ya entró calmado a su casa. Entonces vemos cómo es de que se puede, y como le digo, hoy su relación, aún como explica esta persona, familiar es satisfactoria y ha sido enriquecido, se ha enriquecido debajo del temor de Dios. ¿Ya? Entonces, él aconseja pues buscar de Dios. Tenemos el ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que ya estaba para entrar, no los que salieron, sino los que murieron. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, el Señor les advirtió sobre la necesidad de ser fieles a sus mandatos. Recuerden que en el desierto, cuando con Moisés le dio los 10 mandamientos y de ahí les dio mandatos. Entonces le estaba diciendo que deberían de ser fieles a sus mandatos. Y ahí es donde estaba, que dice, encerrando sabiduría y poder, no solo para ayudarnos a cambiar, sino también para experimentar un crecimiento, tanto personal, espiritual y familiar permanente. Porque si usted busca ahí, vamos aquí en Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 3. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo del 1 al 3, según aquí lo tengo ya escrito. Estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, está diciendo Moisés. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Fíjate bien, tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, dice, disfrutarás de una larga vida. Vuelve ahora otra vez. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Fíjate esas palabritas tremendas que las vamos a estar estudiando. Entonces todo te saldrá bien
y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y la miel, tal como el Señor Dios Dios de tus antepasados te lo prometió. Este es en la NTV. Mire qué tremenda esta palabra. Si vemos aquí, cuando nosotros obedecemos los preceptos bíblicos, de acuerdo con lo que ha prometido por nuestro amado Hacedor, o sea, Dios, hay elementos muy importantes. Habla de larga vida, habla también nos irá bien en todo lo que emprendamos, seremos fructíferos a nivel familiar y experimentaremos bendiciones materiales. Si usted se da cuenta ahí en todo, pero la clave ¿cuál es? Dice, le está explicando de los mandatos, de los decretos, ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Pero viene ahora la palabra clave, obedécelos cuando llegues a la tierra que estás a punto de entrar. Entonces, una de las claves donde está, voy a decir, o uno de los errores principales dentro de la pareja es no obedecer la Escritura. No queremos obedecer la palabra del Señor, hacemos nuestro propio capricho. Nosotros hacemos nuestros propios caprichos. Si nos fuéramos a la palabra, igual como el marido, cuando dice hay que amar a la mujer y la mujer sujetarse al hombre, ¿verdad? Y todo eso, si nosotros lo cumpliéramos a la luz de la palabra, las cosas cambiarían. Algo muy fuerte. Por eso luego dice, tú, tus hijos y tus nietos. Está hablando a mí, mis hijos y mis nietos. Dice, ¿qué va a pasar con ellos? Dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. El temor hacia Dios. Si la familia tiene ese temor a Dios, va a haber respeto. No le voy a decir que todo será color de rosa, todo va a ser tal vez risas, no va a haber tristeza, van a haber problemas. Algo pasó, votaron algo, va a haber pequeñas discusiones, pero lo lindo es que con el temor a Dios vamos a tener ese cuidado en no ofender a la otra persona. Y vuelve a decir el texto otra vez. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, ¿qué dice? Disfrutarás de una larga vida. Al otra vez obedecer, todo esto dice que disfrutaremos de una larga vida. Luego dice, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate otra vez de obedecer. ¿Cuántas veces va la palabra obedecer? Y entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces vimos esas partes. Larga vida, número 1. Número 2, nos irá bien en todo lo que emprendamos. Número 3, seremos fructíferos a nivel familiar. Y número 4, experimentaremos bendiciones materiales. Ahora, la pregunta, digamos, del millón, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Por no obedecer. Por no hacer como dice la palabra. Repito, Dios le dice a Moisés, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿O no es así? Entonces, Moisés tenía que hacerlo tan exacto para que todo saliera bien. A veces en la ingeniería ha habido errores de medida, hemos dado cuenta, pero en muchos casos, cuando se hacen túneles bajo la tierra o debajo del mar, ¿cómo es que llegan a toparse, a unirse? Viene uno escarbando aquí, viene otro, y llegan. Han habido errores en otros túneles o algo, han quedado diferentes, cierto, pero en algunos han llegado tan exacto. Le voy a decir otro ejemplo. Cuando hacen esas carreteras elevadas y llevan todas esas planchas ahí a colocarlas, tiene que casar tan exacto en donde están los tornillos. Por un milésimo o algo está fallando, no le va a quedar bien. Por eso es que tiene que estar tan exacto. Son esos ingenieros que están midiendo, porque tiene que llegar
a caer ahí exactamente. ¿Estamos claros? Les digo, habrán sus excepciones que algunos cometerán errores. Sí hay. Ahora, ¿por qué sale tan exacto? ¿Por qué ha salido tan exacto? Los ingenieros se van a base de la medida, a base que han estudiado la tierra. Todo lo que han estudiado para esas carreteras tremendas, entonces todo eso están estudiando, la vuelta que tiene que darle, o todo eso tiene que verse. Y entonces es ahí. Máxime aquí en Estados Unidos, que hemos viajado mucho, tantos túneles que hay. Solo aquí en Nueva York creo que no menos de 3 túneles. Entonces estamos viendo que es bajo el mar. Fíjese cómo sería eso. Qué ingenieros más tremendos. También otro, cuando usted ve sus edificios tan altos. Entonces esos edificios tan altos, que tiene que ir cazando todo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tiene que basarse a unos planos. Las medidas. Todo por dentro. Tubería, electricidad, todo tiene que ir con medida. No es que ahora a mí se me da la gana ahora ponerlo por otro lado. La electricidad, no. A la tubería del agua la voy a poner en otro lado. No, tengo que basarme a los planos. Ahora, si la familia, todos nosotros, nos basáramos a la Biblia, creo que las cosas nos irían muy bien. Ahora, dijimos, toda parte de tomar una decisión es muy importante. Observar la palabra de Dios y dice, y llevarla a nuestro hogar. Hoy en día, como yo estaba explicando aquí dentro de la congregación, ¿cuál es el problema? Venimos a la congregación, estamos ahí, y déjeme decirle así, y creo que en la mayoría de iglesias, son pocos los hombres que se meten a adorar a Dios y que sí están escuchando. Hay otros que llegan ahí porque los llevaron o porque por costumbre tienen que ir. Y ellos están ahí quietos sin hacer nada, no cantan, no levantan las manos, no adoran. Ahora, ¿cómo van a llevar la presencia de Dios hacia su casa? El Señor está en todos lados, no me van a entender mal. Pero ¿cómo lo voy a tener si yo no le busco en oración? No le busco en la lectura, no voy al templo. En nuestro caso en Misión Cristiana Calvario, no vamos al adiestramiento, no vamos al discipulado. Todos tenemos razones. Todos tenemos razones. El tiempo, las situaciones, todo eso usted me va a decir y tiene mucha razón. Pero la Escritura dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por año. Según esta lectura que acabamos de tener ahí en Deuteronomio 6, era de obedecer cada uno de los decretos, de las directrices que él dio, que había que cumplirlas. Pero para eso tenía que estar uno velando si lo estaba llevando a cabo. Le pongo otro ejemplo que en otras ocasiones le he puesto. Viene ahora, ya sea un televisor, ya sea un mueble que hay que armarlo, ya sea una cama o cualquier otra cosa que usted quiera que haya comprado y le llega la caja ahí. Y muchas veces, a mí me ha pasado también, a veces ni miro el manual y digo, ya lo sé, cuando de repente las piezas son diferentes. Hay que ir al manual para poder hacerlo correctamente. Y ahí hasta te dicen los números de tornillos y el ancho y todo, te lo está diciendo. Pero como uno cree saber, ahora el que ya sabe armar esas cosas, ya no necesita de un plan. Puede decir, yo he sido sastre y no estoy yendo ahorita un manual y decir, bueno, ahora tengo que tomar tal medida, tengo que hacer esto, para otra vez cortar el pantalón, cuando eso yo ya lo sé. ¿Ya? Eso ya sé, solo sé las medidas de la persona y lo estoy haciendo. Pero ahora no tengo que decir, bueno, esta curva que tengo que hacerle aquí, ¿por qué le voy a hacer? O este bolsillo le voy a poner aquí, tengo que ver cuáles son las medidas. Eso fue al principio, cuando uno lo estudia. Pero ahora ya yo no necesito, igual que el zapatero. Puedo decir que tal vez va a decir, hasta con los ojos cerrados lo hace. ¿Ya? Entonces, pero eso es al saber, pero así como cada casa, cada carro, cualquier cosa de esa, hay que ir siempre a los planos. Lo mismo es la familia. Entonces, dice aquí al respecto, llevarla a nuestro hogar.
Si Él reina en casa, vamos a decir, será diferente. Es la única manera de cambiar el panorama actual de la familia. Si lo hacemos, mi consejo es eso. Cuando usted tenga ese problema, cuando usted lo lleve, no es que ya no cambia, no estoy diciendo si ya cambia o él no cambia. Usted tiene que buscar y llevar a casa el temor a Dios. Le voy a decir, el problema más grande en la crisis familiar que se ha tornado muy crítico, si la mayoría de los modelos no cumplen con la norma cristiana. ¿Por qué digo modelos? Nuestros hijos nos están viendo. Son los que están en casa. Son los que están cuando vamos a una fiesta. Son los que van cuando vamos a la iglesia. ¿Ya? Son los que tal vez vamos a pasear. Son cuando estamos en todos esos lugares. Ellos están chequeando cómo nos comportamos. Cuando yo tal vez estoy bromeando con otra persona, posiblemente, déjeme decir esta manera, estoy bromeando con otro y en la casa no bromeo, sino critico, regaño, hasta pego. Pero mientras con otras personas estoy diferente, entonces notan. Entonces, ¿cómo seremos como modelos para ellos? Cuando estoy con otros amigos, o póngale cuando estoy dentro de la iglesia. Voy a ponerle otro ejemplo. Y eso pasó algunas veces. Viene y había una persona, y después los hijos nos lo dijeron. Viene y que si cuando llegaba a la casa de alguien, oh, qué café más rico, solo lo olía, qué café más rico, no había probado otro café así, dice. Bueno, cuando llegaba a la casa, que nos servía, que esto, que el otro, todo, cómo trataba, ¿verdad? Y que si mantenía diciendo lo bueno de otra pareja, pero en la casa todo era malo, todo no servía. Entonces miremoslo como si podían decir. Y entonces todo eso tenemos que observar. Entonces ahora, vamos a decir, entonces generaciones enteras, las que vienen, voy a decir así, tras de nosotros, ¿qué es lo que va a poder ver? Seguirán ¿qué? Vamos a ver en este sentido. Dice bien, seguirán los modelos conocidos y equivocados que no nos podemos, ¿qué? Vamos a decir así, no, nos vemos, estamos viendo. Lo que sí se necesita con urgencia es romper ese ciclo negativo. ¿Vamos? Ese ciclo negativo es que tenemos que estarlo rompiendo constantemente. Un gran porcentaje de los problemas hogareños surge a raíz de la falta de funcionamiento cristiano del esposo. O no supo, escuche bien eso, o no quiso tomar el liderazgo sensible, o como resultado de una crisis perdió su liderazgo. Digamos como el que tomaba antes, perdió un adulterio, cualquier cosa, viene y pierde su liderazgo. Voy a decir, así fue un que perdió su liderazgo de golpe, o tal vez por falta de iniciativa y cuidado. Ahora, poco a poco entregó también, puede ser, la dirección a la esposa de los hijos. Eso pudo haber sido, pudo haber pasado todo eso. Aquí en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Tenemos en el versículo 3. Lo tengo aquí escrito, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden. ¿Estamos? Ahí hay un orden que nos está marcando de que cómo tiene que ser. Ahora, por eso dije al principio, lo perdió cualquier momento, podemos perderlo, por una crisis, por que lo cedimos, lo perdimos. Ahora, también lo perdemos por no saber que somos la cabeza, porque nos han enseñado mal, nos han dado una escuela malísima en nuestros países o cuando nacimos, en nuestros hogares, que nunca vimos, tal vez en nuestros padres que pudieran usarla como cabeza, pero digamos, bajo el orden cristiano, bajo el orden de Dios, bajo el orden del origen, sino nos enseñaron que éramos cabeza por machismo, porque así es.
Entonces, cuando nos fomentamos eso en nuestra mente, voy a decir así, crecimos que por fuerza la mujer nos tenía que obedecer, sea como sea, estuviera bien o estuviera mal, tenía que obedecernos, por lo que traíamos del pasado. Entonces, repito otra vez, por no ir a la palabra, por no meternos en la palabra, fíjense que estamos entendiendo mal. Porque primero están marcando, ¿ya? Primero están marcando. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, digamos que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Escucharon bien? Para luego dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Por qué razón? Porque dice, la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden. Cristo está aquí y Dios está arriba. La cabeza de Cristo es Dios, pero la cabeza del hombre es Cristo. Ahora, no es solo porque yo digo que soy cristiano, no porque yo diga que tal vez voy a la congregación, y déjeme, soy pastor, soy apóstol, solo por eso que tengo que ser yo la cabeza. No, cuando Cristo verdaderamente sea la cabeza mía, porque estoy obedeciendo. La mano, los brazos, todo, las piernas, todo obedecen a la cabeza, a lo que la cabeza indica. ¿O no es así? Las manos no van a hacer lo que quieran. Bueno, ya hay un descontrol. Ya, cuando no se puede controlar uno de algo, es muy diferente y hasta enfermo. Ahora, cuando yo le obedezco a Dios, cuando le reconozco que la cabeza mía es Cristo, tengo que estar bajo Él, obedecerle a Él, es cuando yo tengo que estar. Entonces, Cristo no es machista, Él no hace y no me dice cosas que tal vez que yo no quiera, o solo por machismo. No, Él sabe que hace las cosas porque quiere que le obedezcamos, pero Él nos da todo, y es ahí donde nosotros vamos a estar. Bueno, entonces, si Cristo es la cabeza del hombre, está bajo Él, obedeciendo conforme a su palabra. Pero por eso, si nos vamos ahí a Efesios, fíjese bien, para que veamos que Cristo es la cabeza del hombre, Efesios capítulo 5. Y es que muchas veces nosotros citamos el versículo 23 cuando decimos porque el marido es cabeza de la mujer, pero dice así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salud. Okay. Ahora dice más adelante, cuando dice, maridos, amad a vuestra, el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿cuál era el propósito de que Cristo se entregó por ella? Por esa razón, si Cristo, voy a decir, es mi cabeza, yo estoy bajo de Él, yo voy a tener que amar, voy a amar. ¿Por qué? Porque Cristo es amor. Y no solamente Él vino por amor, porque muchas veces decimos, yo tengo amor, pero la Escritura dice que a veces hasta nos mordemos. Y si amamos, no tenemos que hacer esto. Entonces aquí en la Escritura dice, aún el versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hacemos muchas veces? Que he oído que muchos hacen, ¿cómo se llama? A la mujer, para que obedezca, le leen textos. Me recuerdo que una vez, con otros amigos, y cristianos, le mandaba decir a la mujer, que andábamos, fue cuando estábamos aquí en Estados Unidos, venimos para acá, a un viaje misionero, y la esposa se quedó en Guatemala, pero le mandaba decir, él tenía desconfianza, las mujeres deben de respetar a su marido, las mujeres aquí, esos textos le mandaba, fíjese bien. Y a veces cuando le hablaba por teléfono, era para darle un gran sermón. Se lo digo porque nosotros estábamos ahí en la casa, ahí en la sala, y lo oíamos hablar. Es que usted tiene que respetarme, es que usted tiene que esto, mandándole decir de aquí hasta allá. Porque tal vez pensaba que ella andaba con alguien, había desconfianza.
Y miremos hasta dónde está llegando. Y cuando llega, como me decía la esposa, yo ya no quería ni que viniera. ¿Por qué? Porque en vez de hablarle con cariño, hablarle de buena manera, todo lo que le estaba sacando eran textos para que ella aprendiera y tuviera cuidado. Y como yo se lo dije cuando le estoy ministrando, le digo, bueno, ¿pero qué? ¿Pero usted cómo se está comportando? Mire con lo que dice la Biblia de usted. No es que la mujer tiene que ser así. Era aquel hombre machista y que el hogar se deshizo. Se terminaron divorciando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque él quería hacerlo a su manera. Y como yo le dije, es que Cristo no es tu cabeza. Cristo no está en usted. Usted está agarrando. Y era en aquel entonces, como estábamos diciendo, ahorita decimos la asistencia, antes era hasta diácono. Yo creo que llegó a ser hasta anciano de la iglesia. Ya, miren cómo estaba. Pero, ¿dónde podía? Se decía la palabra cristiano, pero de cristiano, podemos decir, no tenía nada, porque lo arruinaba de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en este instante? Entonces, ¿qué vamos a ver? De que si yo digo que Cristo es la cabeza, voy a obedecerle a Él como fue y cómo se ha comportado y cómo ha hecho con la iglesia. Pero ahora sigamos. El secreto para que todo vaya bien, como dijimos, es Cristo. Y que Cristo gobierne. Qué bonito es cuando uno dice, Señor, yo lo he hecho, Señor, esta es mi humanidad, este es mi deseo, quiero hacer esto y esto, pero eres tú el que me vas a decir. Y ahí cambia la situación. Y viene ahora, dice, el amado Hijo de Dios sabe cómo hacerlo. O sea, Cristo lo va a saber cómo lo hace. Y luego dice, su guía oportuna nos lleva a ser sabios a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar de una manera tremenda porque nos va a hacer sabios hasta saber tomar decisiones apropiadas. Cuando nos dejamos, por eso les digo, hay cosas que a veces lo queremos hacer de nuestra manera. Nosotros queremos hacerlo, pero cuando la guía del Espíritu Santo va a ser tan apropiada, esa decisión que vamos a tomar voy a decir hasta tan exacta, que uno se va a dar cuenta y dice, no, solo sin la guía del Señor nunca lo hubiera hecho de esa manera. Al tomar esas decisiones apropiadas, y aún Él nos va a permitir, escuche bien, ahí sí que identificar los errores y a la vez corregirlos. Repito otra vez, a través de la palabra, según los planos, en una construcción veo yo, ya cometí este error. Que todavía hay tiempo para resolverlo. Entonces, póngale que usted puso algo fuera del orden, o no midió bien, o no puso bien la medida. Ok, podemos todavía quitar, no está terminado. No sé si algunas veces yo ya lo expliqué aquí en
Muy bien, perdón. Nos mandaron a informar que el audio ya no estaba saliendo, o sea, el sonido. Perdonen, ahí sí que el micrófono nos afectó, pero qué bueno. Estábamos diciendo entonces que veamos cuando el Espíritu Santo, el Señor, nos permite, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tomar decisiones correctas, vamos a identificar los errores y también a la vez corregirlos, porque máxime, cuando yo ya sé que cometí un error, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que corregir. Y ahí es donde nosotros, como el Señor está permitiendo, cuando estamos en el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a permitir, y cuando lo hacemos de esta manera, esa relación familiar va a mejorar. Repito otra vez, no es que va a haber unas discusiones, o algo que ella hizo, o lo que yo hice, ¿no? De repente se va a molestar o me voy a molestar, pero con el temor a Dios y sabiéndolo corregir, van a comenzar y hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, ahora, dijimos que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra familia, lo hemos estado diciendo. Ahora, si usted pregunta a su alrededor, quizá amigos y así también familiares que desean para sus vidas, le responderán, sin duda, en la siguiente orden. Nosotros que lo que queremos es estabilidad, prosperidad económica y, en segundo término, una relación familiar enriquecedora. Lo han dejado siempre para casi un segundo o hasta más abajo. Eso, vamos a decir, es lo natural de que todos piensen así. Podemos tenerlo todo, lo material, pero si hay dificultades en las relaciones familiares, voy a decir, reinará, no va a reinar el descanso, va a estar el desgano, van a reinar los problemas, van a reinar las amarguras, todo eso, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso les digo que en primer lugar debe estar el Señor. Luego el Señor va a ir agregando lo demás, como es el dinero. En una reunión estábamos, voy a decir, hasta discutiendo al respecto de eso. Porque muchos dicen, es que sin dinero no se puede hacer las cosas. Cierto, se necesita. Pero si, ¿cómo se llama? Como vimos en el Salmo 127, 1 y 2, si usted, aunque se levante temprano y vaya a dormir tarde, posiblemente va a tener dinero. Vamos a poner un ejemplo aquí como los sueldos de aquí. Posiblemente su sueldo semanal sea 400. Pero si usted va a hacer horas extras, posiblemente llega a 600. Con $200 semanales, pues ya sé que se puede hacer mucho. ¿Estamos? Pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su temperamento? ¿Cómo responde? No, pero es que otros que van a la iglesia, si es que no es una garantía, no es el 100% exacto aquel que verdaderamente está, ¿qué? Asistiendo a la congregación. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener, ¿qué? Cuidado. Porque no eso, aunque sea pastor, no que está garantizando que tiene un hogar excelentísimo. No estamos garantizando esto, pero aún así, fuera del Señor es peor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir, la diferencia la determina en quién creemos como camino para salir de esta crisis. Cuando yo tengo que ver cómo voy a salir de esta crisis, pongo el ejemplo, ¿está usted enfermo? ¿Qué va a pasar? Si todo el tiempo le están diciendo, vaya con el doctor, vaya con el doctor, vaya con el doctor, y nunca más, llegará un momento que va a tener que ir de emergencia al hospital, porque eso nos ha pasado a todos, ¿ya? De repente ya vamos de emergencia al hospital, ¿por qué? Y teníamos que ir al hospital. Posiblemente, antes, si hubiéramos ido antes, tal vez todavía podía alargar un poquito más la vida, ¿estamos? Pero ya cuando es muy tarde, ya es muy, ahí sí que fuera del orden. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que tener. Usted puede acudir vamos a infinidades de textos, hablando aquí de la Biblia. No estoy diciendo que está malo que no la lea. Que hay, aún voy a decir así, no solo en la Biblia, sino lo llega a entender. Porque yo puedo leer la Biblia, pero si no la entiendo, Pablo oraba para que tuvieran entendimiento. Fíjese que Pablo aquí en Efesios 1:17 creo que es, cuando dice, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, fíjese que él oraba. Le voy a leer el 16, dice,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche bien, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos han fracasado leyendo la Biblia? ¿Cuántas herejías se han sacado de la Biblia? ¿Cuántas cosas se ha sacado de ahí de la Biblia? Y entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que ver esto, ¿ya? Entonces tenemos que ver al respecto de cuántas herejías, cuántos errores se tiene, y entonces tenemos que ver todo eso aquí ahorita en la palabra. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo veo eso, y vamos a textos, usted encuentra muchos libros en la librería de arreglar matrimonios, de cuántos temas hay, y uno lo lee. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero si buscas primero a Dios y en su palabra, y es caminar en su palabra, porque cuando leímos allá dice que es lo que va a pasar, es de que vamos a buscar ¿qué? Al Señor, pero vamos a obedecer, porque yo puedo leer la Biblia. Bueno, usted me dice, yo la leí un año, pero la está obedeciendo. Está obedeciendo lo que el Señor está diciendo en ese momento. Es ahí donde nos cuesta, porque no es solo de leerla, sino es de obedecerla. Voy a decir así, le ponemos esto, no hay familia cristiana perfecta, pero sí hay familias cristianas que perseveran en su crecimiento, valores de integridad, vamos a poner así, y si podemos llegar a la perfección del Señor, si podemos llegar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hacer un alto en el camino donde va y revisar qué tipo de modelos está ofreciendo como esposo y como esposa, o como padre, y la madre también. Hacer un alto el día de hoy. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Será que podrán hablar? No estoy diciendo cuando muramos, porque cuando morimos todos hablan bien. Oh, era buen esposo, buen aquí, buen padre, todo. Comienzan a decir. Pero en realidad, ¿estamos siendo modelo? Recuerde que nuestros hijos tenderán a replicar en sus propios hogares. Ahí sí que los patrones de comportamiento que aprenden hoy, ellos lo van a repetir. Ellos lo van a repetir. Por eso cuando una mujer está sufriendo dentro del hogar, y cómo se llama, y ve los hijos, las máximas las hijas creen que así va a ser. No es así. Ahora, el paso que resulta infalible en el proceso de recobrar el curso que debe tomar nuestra familia es volver a Dios, volvernos a Dios, a darle el primer lugar en nuestra vida y en la familia. A este respecto se refiere la enseñanza, vamos a decir, que impartió el Señor al pueblo de Israel y a nosotros hoy. Y ahí lo dice en el versículo 4 y 6, digamos, de Deuteronomio. Escucha, Israel, Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Es ahí donde yo creo que vamos a tener que obrar y trabajar mucho. Por ejemplo, podemos leer la Biblia, puedes ir asistir a las congregaciones, pero si no obedecemos, estamos perdidos. Aprendamos a obedecer, tanto el esposo como la esposa, basándonos a la palabra y a lo que Dios quiere de nuestra vida y de nuestros hogares. Esposo, yo te invito, o marido que no te has casado, qué bueno sería que te casaras por no poner a Dios en primer lugar. Pero sí, qué lindo sería que tú puedas ahora mismo tomar una decisión, esposo. En primer lugar, varón, tú tienes que buscar de Dios. Hombre, tú tienes que buscar de Dios. No mandes a tus hijos y a tu esposa. Tú eres el único responsable de buscar a Dios en tu vida. Oremos. Padre, estamos completamente agradecidos contigo por permitirnos llegar al trono de tu gracia y dar estas enseñanzas. Esperamos que hayan ya nuevos hogares que tengan el temor tuyo, que volvamos al origen
que vayamos aprendiendo cada día más y más y poder hacer las cosas como debe ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a agradecer. Tenemos ahí a personas que en esta hora han entrado y les bendecimos grandemente. Yuli Ortiz, saludos apóstol, bendiciones de Delaware, de parte muy bien de los nietos, dice muy bien. Y María González, bendiciones también apóstol, bendecimos las vidas de cada uno de ustedes. Entonces, qué bueno es estar que nos estén escuchando y qué lindo sería que usted pueda compartir este video hacia otras personas y compartírselo y dárselo para que podamos, porque hay muchos hogares que necesitan de parte del Señor. Que el Señor les bendiga y será la próxima semana que estaremos aquí con ustedes. Dios les bendiga.